genes. Sería el diagnóstico embrionario con fines terapéuticos, que aquí se intentaría beneficiar al embrión. Pero ahora entraríamos en una eugenesia perfeccionadora, en la cual ya el diagnóstico es perfeccionador. Aquí se busca el bebé perfecto. Hay que tener siempre presente estos y distinguir entre las dos. El límite, lo que es la línea roja, la establecería, dice Habermas, la lógica de la curación. Es decir, la supuesta y consensuada evitación de males. Ahí estaría la línea roja entre eugenesia terapéutica y eugenesia perfeccionadora. Pero claro, la línea roja a veces es difusa. ¿Qué ocurre si con un test de estos de riesgo poligénico tú puedes seleccionar un embrión en base a que con esa puntuación poligénica buena, pues has visto que tiene una expectativa de vida pues 5, 10, 8 años por encima de la media? Pues bueno, eso beneficia. Algo tiene que ver con la salud. O no digamos si tú tienes un test de riesgo poligénico, le haces ese tipo de estudio genético, que sabe que le va a mejorar sustancialmente sus defensas inmunitarias ante la infección y ante otra serie de noxas del exterior. Pues también eso ya entra dentro del terreno de la salud terapéutico. Es decir, a veces no está ya tan claro esa línea, pues tenemos que ser capaces de distinguirla. Pero a veces es difícil o puede que lo sea en el futuro. Las técnicas genético-reproductivas desplazan la frontera de nuestra base natural indisponible y el reino de la libertad. Ese famoso concepto que acuñó este hombre, Galton, el genetista, eugenetista, el que fundó el movimiento eugenésico a final del 19, que fue el que introdujo el famoso concepto de naturaleza versus crianza. Todos somos producto de nuestra propia naturaleza, la herencia genética que hemos recibido de nuestros ancestros, pero luego tenemos una influencia de lo que es la crianza, de los estímulos del exterior, la cultura, alimentación, ambiente en donde nos hayamos criado, el famoso natur versus nurtur. Somos producto de los dos, pero ahora ya con la intervención genética en el embrión, esto puede ya eliminar esa frontera. Para Habermas, esta decisiva frontera entre casualidad, o sea, lo que nos viene casualmente, porque no lo hemos elegido de nuestra herencia genética, y la libre decisión, que nos daría nuestra relación con el medio, es la espina dorsal de nuestra moral. ¿Y qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si en un futuro la modificación genética del embrión pudiera pasar a incluirse en programas de salud pública, fueran programas, digamos, del Estado, por decirlo así? Pues de nuevo aquí Habermas hace esa distinción. Es decir, una cosa es eugenesia autoritaria, lo que serían programas estatales. Un ejemplo de ello fueron todos esos programas de esterilización obligatoria que hubo, que si recordáis mi charla de abril, incluso hasta los años 1970, absolutamente sorprendente, en Suecia, en Suiza, Holanda, en Estados Unidos. Incluso hubo ahora, en enero del año pasado, la Asociación Americana de Genética Humana sacó un documento literalmente pidiendo perdón por todos los excesos que se habían cometido con esterilización obligatoria de personas con discapacidad intelectual, incluso en algunos estados en población negra porque eran portadores de la derpanocitosis, de la anemia esta de células falciformes, que a los portadores los defiende contra la malaria. Y claro, eso sobrecargaba el sistema sanitario y esto se había hecho con apoyo del presidente de la Asociación Americana de Genética Humana. Pues bien, él distingue entre autoritaria, serían los programas estatales, y liberal. Liberal en el sentido, pues, cuando se habla de liberal no estamos hablando de neoliberalismo en el sentido político-económico. Liberal es en el sentido de dejaba la decisión autónoma del individuo, al principio de autonomía, a la decisión individual. Aquí sería ya una decisión informada de la pareja. De nuevo, el límite lo establecería la lógica de la curación. Ahí tendríamos que tener claro el límite, que como siempre es posible que no sea tan claro en el futuro. Desde una perspectiva liberal,
de la eugenesia, de estas técnicas, las nuevas técnicas reproductivas aparecen todas como un incremento de la autonomía personal. Similar, por ejemplo, a lo que ha supuesto los trasplantes de órganos o la muerte asistida, la ley de eutanasia. Eso no deja de ser digamos, un empoderamiento personal. Se ha dejado la autonomía y es admitido. Pues para algunos de eugenistas liberales, estas técnicas de reproducción no serían más que otro incremento de nuestra autonomía personal. Los defensores de la eugenesia liberal, para justificar la ausencia de reparos normativos, comparan la modificación genética de los caracteres hereditarios con la modificación que hace socializadora de actitudes y expectativas. Es decir, modificamos el nature, pero es que el nurture, lo que nos hace la socialización, también nos modifica. Aquí Jürgen Habermas cita a este autor, John Robertson, dice: si los profesores, los campamentos especiales, los programas de adiestramiento, estos padres que mandan a su hijo a un campamento para que aprenda a jugar el tenis, sea campeón, lo presionan, o lo llevan a un colegio de élite porque allí va a aprender las últimas tecnologías y va a ser un gran cerebro, todo esto, o incluso la hormona de crecimiento, esto... Aquí hay algún pediatra, sí, ahora no ha venido ninguno de los pediatras, pero esto hubo una época cuando salió de Messi, el famoso futbolista, que de jovencito le habían dado hormona de crecimiento para que fuera más alto, sin tener ninguna enfermedad. Hubo muchos padres que acudían a la consulta del pediatra diciendo: pues a mi hijo habría que darle hormona de crecimiento. Aquí no, porque la sanidad pública tiene unos criterios, afortunadamente, pero en otros países más liberales como Estados Unidos se ha dado. Pues esto se admite y se ha visto que entra en el ámbito de la discreción parental de los padres. ¿Por qué la intervención genética con objeto de perfeccionar las características de los dependientes debería ser menos legítima? Este argumento justificaría que el poder que tienen los padres para decidir sobre la educación de sus hijos se extendería al poder de decidir sobre la dotación genética de los mismos. Para algunos autores, no para Habermas, pero él lo cita, desde un punto de vista moral no habría diferencia digna de mención entre eugenesia y educación. Aduciendo que las disposiciones genéticas siempre interactúan con el medio. El nature, luego siempre viene el nurture, siempre luego tiene la socialización, de una manera contingente, y por tanto no se traducen literalmente en modificaciones de lo que es tu fenotipo. Es decir, no hay un determinismo genético 100%, no somos robots programados genéticamente. Hay luego una interacción con el medio, con tu cultura, y que es diferente para cada individuo. Aunque hayas nacido en la misma cultura, en el mismo sitio, tus padres, tu ambiente familiar, al haber nacido en un clima, en otro, alimentación, múltiples factores. Una programación genética no se traduciría necesariamente en una modificación inamovible de los futuros planes de vida de la persona. Incluso hay, los eugenistas liberales hacen un paralelismo destino por naturaleza. Interacción con otros seres humanos. Es decir, solo se completa, digamos, tu vida, lo que es tu personalidad, con tu nature, con tu naturaleza, tu ser por naturaleza, pero luego con tu relación con el resto de seres, con el nurture. Estamos siempre naturaleza versus nurture. Hay una evidencia y hay, digamos, datos ya que nos da la ciencia y la biotecnología un poco para apoyar esto. Es decir, que incluso con la misma dotación genética, el ambiente puede modificar la expresión de los genes. Es lo que se conoce ahora como epigenética. Esto sonará a los que no estáis metidos en temas de biotecnología. Es decir, por un lado está la cadenita de ADN, las famosas piececitas adenina, timina, guanina, citosina, que se van combinando y forman los escalones
de la cadena de ADN, que es donde está el código genético, ahí donde están los tripletes estos, que es lo que codifican para los genes, que es lo que da toda la expresión genética y la formación del cuerpo humano y toda la función del organismo. Pero luego, ahí por fuera, si esto lo ampliamos, esto serían las famosas bases T, A, C, G. Ahí hay una serie de azúcares y enlaces fosfato, que se llama, que está fuera de lo que es el código genético, por eso se llama epigenética, y que es sensible, es modificable por el ambiente. De hecho, ahora hay muchísima investigación sobre esto, porque hay mucha patología, muchas enfermedades, muchas características que están, digamos que dependen mucho de la epigenética. Hay ciertos genes que, dependiendo de modificaciones epigenéticas, se expresan, digamos, o no se expresan, pueden estar silenciados. Y, por ejemplo, se puede modificar, modificaciones epigenéticas con ciertas medicaciones. Esto ahora ha abierto un campo para el tratamiento de muchas enfermedades. Aquí en concreto, la Facultad de Medicina, en el Instituto de Investigación, en el INCLIV, hay un grupo que está investigando mucho en epigenética en cáncer de páncreas, porque parece ser que hay mecanismos epigenéticos que lo pueden modificar. No lo sabemos. Como reflexiones finales, se pueden hacer muchísimas más del librito este. Eso, quien tenga ganas que lo lea tranquilamente, pero vale la pena, tiene bastante miga. La observada y temida evolución de la técnica genética ataca la imagen que nos habíamos hecho nosotros como la especie cultural ser humano. Uy, aquí me falta la H. Una imagen para la que parecía no haber alternativa. Teníamos una imagen como especie, pero estas intervenciones genéticas que se pueden hacer sobre el embrión, pues aquí nos abren una perspectiva de nuestra especie muy inquietante. Dice Watson, este es uno de Watson y Crick, de los que publicaron y descubrieron por primera vez lo que era la doble hélice. Este es un hombre que aún vive, tiene 90 y pico años. La perspectiva de que pronto la especie humana podrá empuñar su propia evolución biológica se impone. Esto parece así un poco apocalíptico, pero este hombre, a la vista de todo esto, suelta esa frase. Jürgen Habermas cita a este otro autor, dice, y esto es real, estamos entrando en una especie de tierra virgen ética. Se ha abierto aquí un campo en el que la ética, la bioética tendrá muchísimo que decir. Afortunadamente, esperemos que sea así. Como siempre, la distinción entre eugenesia terapéutica y eugenesia perfeccionadora que hace Jürgen Habermas aparece hoy día como nuestro mejor referente ético. Hay que tenerlo siempre presente, aunque a veces no sea tan clara esa línea, tan tajante. Esto desde el punto de vista ético. Y luego se hace también esta pregunta. Y desde el punto de vista jurídico-legal, la protección jurídica de esto podría encontrar expresión en un derecho a una herencia genética en la que no se haya intervenido artificialmente. Es decir, a lo mejor en el futuro, pues en esa declaración de derechos humanos, pues nadie puede ser discriminado por razón de su sexo, raza, etcétera. Pues todos tenemos derecho a una herencia genética en la que no se haya intervenido artificialmente, pues a lo mejor se tiene que o se puede llegar a eso. Y bien, eso era todo lo que tenía que comentaros.